Macallan, de mendigo a millonario. Hoy Macallan es sinónimo de lujo, inversión y coleccionismo. Incluso llegó al cine, de la mano de grandes figuras como James Bond. ¿Pero siempre fue así o tuvo orígenes más humildes? Hoy vamos a repasar los orígenes de Macallan y algunas botellas que no te puedes perder. Capítulo 1. Los inicios. Como toda historia, para conocer el presente hay que conocer los inicios. Y este inicio se remonta a 1543, cuando la familia Grant adquiere lo que hoy conocemos como The Macallan Estate, la finca donde se asienta la destilería. Sin embargo, la casa icónica que vemos en las botellas de Macallan se dice que inició su construcción a principios del 1700, pero recién en 1763 John Grant fue quien llevó la obra a su magnitud y estructuró la casa como finalmente se conocería como Easter Elchis House. Pero bueno, hasta ese momento un poco se le iba dando forma a lo que posteriormente sería de Macallan, la marca. En 1819 empieza la historia. Llega un ex profesor llamado Alexander Reid, quien adquiere estas tierras para empezar a cultivar. O sea, su propósito principal era empezar a cultivar la tierra. Sin embargo, en 1824 obtiene la licencia para comenzar a destilar. Este dato no es menor, porque en esa época casi todos destilaban de forma ilegal, más en esas regiones, en Speyside, en las Highlands, donde era muy fácil esconderse de los recaudadores de impuestos. Pero bueno, llegada esa época ya empezaba a ser un poquito más fácil obtener licencias para destilar y Alexander lo aprovechó. A ver, tampoco somos incrédulos. Que tuviera la licencia en 1824 no quiere decir que desde antes no estuviera haciendo pruebas o destilando whisky. Sin embargo, legalmente y como fecha de fundación de lo que hoy conocemos como Macallan es 1824. Y acá vamos a la pregunta inicial del video. Entonces, ¿Macallan tiene orígenes humildes? Bueno, la realidad es que Alexander en un inicio empezó a producir whisky como una forma de un ingreso extra, no era que se planteó ser una marca global ni nada parecido. Era una forma de tener un ingreso extra, como lo hacían muchos escoceses de la época. Sus primeras producciones se los vendía a otros productores de whisky y bueno, se iba comercializando como una fuente de canje, como un ingreso mínimo. Colaboraba con la granja que en ese momento era ese establecimiento. La llegada del arquitecto. En 1892 llega un personaje que sería clave para la arquitectura y la historia de Macallan. Roderick Kemp es quien adquiere la destilería en esa fecha y realiza algunos cambios que hasta el día de hoy son un sello de la destilería. Una de las cosas que introduce es buscar producir un whisky que fuera más pesado, más aceitoso, y para eso introduce los barriles más pequeños, que hasta el día de hoy son un sello de la destilería, más pequeños en relación a lo que se utilizaba en esa época, y le permitía al whisky tener más contacto con la madera y cambiar el perfil que se venía trabajando hasta el momento de manera un poquito más artesanal, podríamos decir. Y el segundo cambio que introduce, junto con esto de las barricas, es empezar a utilizar barricas de Jerez, provenientes de España, un sello que hasta el día de hoy es importante para Macallan. Estos dos cambios fundamentales son los que hicieron que se conozca a Roderick Kemp como el arquitecto de Macallan. La heroína de Macallan. Janet Harbinson, apodada cariñosamente Nettie, es uno de los personajes injustamente olvidados en la historia del whisky escocés, o poco nombrados quizás, no tenemos por qué decir olvidados. Este personaje, esta mujer, fue quien se hizo cargo de la destilería cuando fallecieron sus padres. Y no eran épocas fáciles. Después de 1818, terminada la Primera Guerra Mundial, Escocia, Inglaterra, Europa en general estaba en un momento muy difícil. Por lo económico, por lo devastada de la guerra, por la escasez de materias primas. Había escasez de cebada porque se destinaba principalmente a alimentos. No había una economía estable. Entonces eran épocas difíciles en las que ella tuvo que afrontar la destilería. Y acá es por qué se conoce como la heroína de Macallan. Ella es la que dijo, ok, vamos a subsistir, vamos a mantener las fuentes laborales y vamos a trabajar en eso, en subsistir. No vamos a apuntar a crecer, no vamos a apuntar a algo que es muy difícil de lograr en la situación económica del mundo. Entonces su plan fue subsistir, mantener los puestos laborales y sobre todo mantener la calidad. Bajo estas tres premisas, ella guió la destilería en esta etapa tan difícil
para el mercado. Y bueno, siguió de esa forma, trabajando con los empleados que ya estaban, trabajando con el equipo que la destilería venía funcionando, produciendo un whisky de calidad que mantendría y sería la base para la destilería que conocemos hoy. Pero su historia no termina ahí. Más allá de la subsistencia, durante su mandato se produjo alguno de los lotes más importantes en la historia de Macallan. Por ejemplo, el lote de 1926, que es tan famoso, un whisky que se añejó durante 60 años, fue embotellado en 1986 y se vendió en 2018 una de sus botellas a 2 millones de dólares. Ahí empezaba uno de los caminos de Macallan. En este periodo tan difícil logró sacar productos de calidad, logró generar industria y hacer el récord mundial del whisky más caro vendido en la historia. Claro, Nettie no sabía que iba a pasar todo eso, pero es para que veamos que ella, a pesar de la crisis, pudo trabajar en un producto de calidad. Y por eso Nettie es una heroína de Macallan. Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué hacemos? La Segunda Guerra Mundial sin duda fue mucho más dura para los británicos que la primera. Esto hizo que el gobierno impusiera algunas restricciones a la producción de whisky. Lógicamente, la cebada nuevamente escaseaba y hacía que se destinara principalmente para el alimento. Para que tengamos una idea, durante todo el periodo de guerras, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, Macallan produjo 10,7 millones de litros. Esa cantidad es la misma que había producido solamente en 1939, previo a la guerra, para que entendamos que en ese periodo las pérdidas fueron de millones. Esta etapa fue muy dura para las destilerías y hubo distintas medidas que tomaron algunas para subsistir. Algunas eligieron bajar la calidad de lo que producían para poder achicar costos. Otras decidieron vender su producción, lo que tenían almacenado, para poder subsistir, o sea, todas sus reservas, todo su anejamiento, decidieron venderlo, bajando la producción para poder subsistir y no fundirse. Y otras terminaron en manos de empresas extranjeras o en manos de empresas más grandes, que fue lo que ocurrió con gran parte de ellas. Y acá es donde entra otro de los personajes que fueron importantes para la historia de Macallan. El doctor Samuel Alan Siach, o Siach, depende de la pronunciación que puede traicionarme un poco, era uno de los socios de la destilería. Y él fue quien tomó la decisión, básicamente planteó que él no iba a ceder en la calidad. Él dijo, nosotros no podemos bajar la calidad, tenemos ya un nombre, venimos produciendo un producto con un nivel, y él decidió que no era una buena estrategia bajar la calidad del producto. Así que Macallan siguió produciendo producto de alto nivel, pero además otra de las medidas que tomaron fue lo que no se pudiera vender, guardarlo, establecer unas reservas cada vez mayores. Esto fue lo que permitió que en posguerra Macallan fue una de las destilerías que estuviera estoqueada con un producto de gran calidad y le permitiera dar un salto que quizás otras destilerías no pudieron, porque no pudieron reservar, porque bajaron la calidad y el producto que tenían ya no era tan bueno. Sin embargo, fue la estrategia que él adoptó, que la destilería en general adoptó, y que posguerra traería grandes premios. Otra cosa que fue importante fue el compromiso con la localidad, con la zona, porque, bueno, nuevamente una época de mucha hambruna, de escasez, y Macallan trató de mantener el compromiso de dar fuentes laborales, hacer acciones que generaran comercio en la vuelta, en la zona. Y eso también fue lo que hizo que la gente la quisiera mucho por su compromiso con el entorno más allá de lo comercial. De destilería rural a marca premium. A partir de los años 50 empezaría un periodo de consolidación para la destilería Macallan. Como hablamos, habían logrado establecer un buen stock durante la guerra y este stock fue el que les permitiría hacer ese salto hacia adelante, básicamente. En los años 60 y 70 empezaría un periodo de ampliación, de crecimiento. De hecho, en este periodo Macallan duplicó la producción de whisky, pasó de tener 6 alambiques a 12. Uno de los puntos clave para lograr este crecimiento fue que en 1968 Macallan sale a la bolsa de valores, básicamente a la bolsa de Londres. Esto fue el financiamiento que permitió no solo comprar más alambiques y pasar a duplicar su producción, sino también a realizar algunas otras reformas en la destilería que ya empezaba a quedar un poquito vieja en algunos aspectos. También a generar nuevos warehouse
que les permitiría almacenar más cantidad de whisky. Quienes lideraban la destilería en ese momento entendieron que era un buen momento para que la gente conociera su producto puro. Ya no solo a través de un blend, que en ese momento era básicamente donde se iba todo el whisky de Macallan, la mayoría, casi todo el whisky de Macallan se destinaba a otros productores que hacían blend y les vendían su whisky. Sin embargo, dijeron, bueno, es un buen momento para lanzar nuestro propio whisky, nuestro single malt al mercado. Y así se empezaría a etiquetar como Highland Single Malt. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, al estilo de Macallan. El primer acierto de Macallan fue entender a sus consumidores, a sus compradores. Sabían que el primer paso era educar a la gente. Estamos hablando de que la gente no estaba acostumbrada a tomar single malt, un poco lo que ocurre hoy también. Estaba acostumbrada a tomar blends. Entonces el primer paso era educar a la gente. Así que contrataron, lo voy a leer porque Sarah Media, que era una prestigiosa escuela de arte de Londres, es a la que contratan para elaborar unas acuarelas donde explicaban todo el proceso de producción de whisky. Contar un poquito esa historia que es fascinante. Cuando uno elige single malt, también compra un poquito de historia. Bueno, estos artistas se pasaron básicamente una semana adentro de la destilería conociendo todos los procesos, retratándolos a dibujo, generando algunos materiales que posteriormente serían unos folletos. Eh, Conociendo lo que hacían adentro de la destilería, elaboraron 1000 folletos, elaborados con pinturas y demás, obviamente después fueron replicados a través de imprenta, pero sería lo que explicaría el proceso de la producción del whisky, el proceso del single malt, mostrar por qué este producto tenía un extra. El destino principal de estos folletos mayormente era para vendedores de whisky, ¿no? Porque bueno, era el primero que vos tenías que educar. Digamos, si es una cadena, es algo que hoy no vendría nada mal tampoco. La verdad que las marcas hicieran este tipo de folletos y explicaran a los vendedores de whisky, que muchas veces no conocen mucho, explicaran qué era este producto, cuál era su diferencial, tenían el folleto en las tiendas, se lo podían mostrar a un cliente. Y ese era el proceso natural que entendió Macallan y que fue un gran acierto. El 27 de marzo de 1980, de la mano de David Holmes, un publicista y un gran retratista de la época, lanzaron su primera publicación masiva. Esta vez fue en el diario The Times de Londres, donde junto a los crucigramas pondrían su primer anuncio. Este anuncio también tendría un poco de esos viejos retratos que habían hecho con estos ilustradores y tenía un sentido, o sea, nada es al azar con Macallan y este fue el caso. Eligieron ponerlo al lado de los crucigramas porque entendieron que era un público que se tomaba un tiempo para analizar, para entender las cosas y posiblemente tuvieran la capacidad de valorar lo que ellos hacían. Y bueno, así fue que lanzaron su primer publicación masiva en un diario para el público en general. Algunos sucesos importantes en esta época fue que en 1971 lanzaron el Macallan 10 años Old Cherry Oak, un whisky añejado 100% en barricas de Jerez, pero además sería de los primeros que tenía edad declarada en la destilería. Y en 1978 llegaría el 18 años Old Cherry Oak, un whisky que hasta el día de hoy se mantiene su producción, es uno de los estandartes de la marca. Y bueno, hoy cada botella vale unos $378. Digo, una de las botellas actuales, ¿no? Una de 1978, no sé cuánto puede llegar a valer. Pregúntenle a algún coleccionista, pero se van a asustar. Ahora sí, el mercado está listo. A mediados de los 80 se empezó a dar un cambio en el consumo del whisky. Los consumidores empezaron a valorar mucho más la trazabilidad del producto, empezaron a darle más importancia a cómo se producía, qué historia tenía, qué tenía para contarte la bebida más allá de lo que podías tomar. Y de esta forma, los single malt empezaron a salir un poco de la sombra del blend. Ya no eran un producto elaborado exclusivamente para la mezcla, sino que ya empezaba a ganar terreno vendiéndose como un producto individual, embotellado por la propia destilería, básicamente. Un camino que iniciaría su escalada, que llega hasta los días de hoy. Y Macallan, en este proceso, en este mercado un poquito más educado, un poquito más interesado, ya empezaba a ganar terreno. ¿Por qué? Por un lado porque ya estaba embotellando su propio whisky y por otro lado porque tenía un producto diferente a lo que la mayoría de las destilerías vendía, tenía un concepto distinto a lo que la gente normalmente veía en un blend. Y ahí empezaría a ganar su terreno. Con las exportaciones, la marca fue un éxito en Italia, en Estados Unidos, en Francia.
Esto llevaría a que entre 1981 y 1984 sus ventas crecieran un 120%. Imagínense lo que es la escalada con un producto que tenés que añejar mínimo 3 años, pero bueno, generalmente lo hacen 6, 8, 10 años. Tenían whisky de 18 años y tu mercado crece en 3 años 120%. Un desafío más que importante para quienes manejaban la destilería. En 1983 lanzan su whisky 25 años y al mismo momento también lanzan el 30 años de la destilería. Sellos muy importantes. Con todo esto, Macallan empezaba a hacerse conocer y se empezaría a hacer conocer como el Rolls Royce de los whiskies. Además, en 1986, mientras Argentina ganaba el famoso Mundial, Macallan embotellaba su whisky de 60 años, ese elaborado en 1926 por Netty, que posteriormente sería el whisky más caro vendido en la historia. Años 90, momentos de cambio. En 1994, Highland Distilleries, parte del grupo Erdington, compra un porcentaje de la destilería Macallan. Y finalmente, en 1996, el grupo termina adquiriendo en 100% la destilería. Este grupo ya contaba con algunas marcas muy prestigiosas como Famous Grouse y la destilería Highland Park del norte. Adquirir Macallan sin duda que para ellos era un sello muy importante, ¿no? La destilería ya tenía un terreno ganado y ellos ya tenían algunas marcas de prestigio, pero contar con este Rolls Royce de los whiskies era un paso importante. En el momento de la compra, la destilería pasó a valer 200 millones de libras. Era un disparate de plata para la época. O sea, para hoy es mucha, imagínense, para esa época. Tras la adquisición de la destilería por parte del grupo, dejó de cotizar en bolsa. Así que todos los que pensaban salir a comprar en bolsa un porcentaje de Macallan, lamento decirles que en ese momento la destilería pasó a ser 100% privada. Y el grupo tenía muy claro qué lugar debía ocupar Macallan. Tenía que dejar de ser un producto de lujo a ser un real aspiracional para la gente, un producto que la gente quisiera tener e iniciaron un camino a posicionar la marca en ese lugar. Hay quienes son puristas que dicen que, bueno, que la mejor etapa de Macallan fue esta entre los 80 y los 90, donde estuvo su mejor producción. Y bueno, acá inicia el camino hacia la modernidad de Macallan que vamos a conocer ahora. La era del coleccionismo. En los años 2000, Macallan detectó que en mercados como el asiático o el estadounidense, el whisky ya había dejado de ser simplemente una bebida. Ya había empezado a ser un objeto de culto, un objeto de colección, así como joyas, obras de arte, y enfilaron un negocio que encontrarían muy redituable, que sería generar ediciones de colección. Es así que en 2002 la destilería decide lanzar la Fine and Rare Collection, una línea entera dedicada básicamente al coleccionismo, donde iban algunas de las añadas más antiguas de la destilería. En esa época lanzaron unas que iban desde 1926 hasta 1978. La edición no era solamente pensar en una edición limitada, sino en algo exclusivo, en unas botellas que salían en lotes muy pequeños, donde claro, la gente iba a querer tenerlas por lo exclusivo y porque en la historia no se iban a volver a repetir. Entonces, cada botella contaba una historia, cada botella tenía un alejamiento, cada botella tenía un valor diferente. Algunas de las botellas más destacadas de esta colección, bueno, una es la de 1926, que fueron subastadas algunas entre 1.5 a 2 millones de libras. El Fine and Rare de 1937, que se vendió entre 50.000 y 80.000 libras. El de 1950 se terminó vendiendo entre 20.000 y 30.000. El de 1961, que se vendieron entre 10.000 y 15.000 libras. Este puntapié fue muy importante, no solo para Macallan. Otras destilerías, obviamente, vieron este nicho de negocio y siguieron ese camino. Hoy en día, ya prácticamente, no todas, pero muchas de ellas lanzan estas ediciones de colección porque saben que hay un público latente y si tenés un producto que se entiende que a lo largo del tiempo va a tener valor, vas a tener compradores que lo hagan. En 2014 lanzan Edition Series, una edición que sería muy destacada porque en muy poco tiempo ganó un valor muy importante. ¿Qué era lo destacable, digamos, de esta colección? Básicamente que por año lanzaban una botella, entonces, o sea que todos los años podías comprar una edición especial, pero tenías que hacer fila porque no es que se consiguieran
botella así nomás, tenías que lograr conseguir esa botella. Lo particular de esta colección es que Macallan buscaba transparentar un poco el proceso de producción, dando más información sobre el añejamiento, hacían algunas combinaciones de barrica, tenían colaboraciones con distintos artistas para la elaboración de sus etiquetas, y bueno, era un trabajo en conjunto entre el Master Blend, los artistas, para dar un toque diferente a cada una de las botellas y cada una de las ediciones que salía año a año. Si bien el precio de lanzamiento, cuando vos llegabas a acceder a una de esas botellas, era entre unas 80 y 120 libras, la edición número 1, 10 años después, puede valer entre 1000 y 1500 libras la botella. Eso me refería con que en muy poquitos años ganó un gran valor esta colección. Nueva destilería. ¿Una necesidad o un lujo innecesario? Para el 2010, Macallan ya era una marca más que consolidada. Era una de las marcas de whisky más importantes del mundo, más prestigiosas. Sin embargo, tenía un problema. El mercado no paraba de crecer, la demanda del mercado asiático sobre todo era enorme, pero sus instalaciones eran un poco viejas, era la realidad. Estaban desactualizadas, estaban limitadas de producción. Así que Erdington Group, el dueño de la destilería, decidió que era el momento de dar un salto muy importante hacia adelante. Era el momento de construir una nueva destilería para Macallan. Una destilería que representara esa visión de futuro, que representara ese concepto artístico que tiene la destilería, que les permitiera producir más, que les permitiera producir mejor y que les permitiera recibir a los visitantes en un lugar único, un lugar que brillara cuando vos lo ves, que brillaran las fotos y que cuando vos llegues te impacte. En 2014 inician la construcción de la nueva destilería en el mismo terreno donde ya se encontraba la anterior. Y finalmente en 2018, 4 años después, estaría pronta esta destilería, con esa visión de futuro, esa visión ecologista que es tan importante hoy para esta destilería y para el mercado del whisky en general, y con la visión de futuro. La nueva destilería tuvo una inversión de 140 millones de libras, una inversión más que importante para cualquier destilería de Escocia y del mundo. Pero bueno, tiene como un concepto muy, muy especial. Si ustedes ven las imágenes, tiene unas ondulaciones que arquitectónicamente imitan las colinas de Speyside. Tiene interiormente toda una parte vidriada, un techo con curvas de madera. Para los visitantes es un lugar de verdad impresionante. Sin duda que para los arquitectos debe ser incluso mucho más llamativa. El énfasis de esta nueva destilería es el cuidado de la naturaleza, la integración de la destilería con el paisaje que la acompaña. Tiene también un sistema de control y purificación del agua que luego se devuelve al río Spey. Es un concepto muy ecologista, muy natural y que acompañará esta etapa que Macallan tiene hoy en día. Bueno, ¿y qué pasó a nivel de producción? A nivel de producción, Macallan pudo aumentar su producción, básicamente triplicarla. Hoy en día tiene la capacidad de producción 15 millones de litros de whisky por año. Sin embargo, más allá de la reforma, mantuvieron el tamaño de alambique que venían utilizando. Esos procesos se respetaron para mantener el estilo tradicional de la destilería. La nueva destilería incluye zona de producción, donde bueno, se hace la fermentación, destilación, donde se produce el whisky, bodegas de maduración, los warehouse donde se guarda el whisky, un centro de visitantes y de degustación, el The Macallan Experience, como se conoce, y además un espacio de museo, de arte, de eventos. Lamentablemente no tuve la chance de conocer aún la destilería, espero poder ir pronto, pero dicen que es algo impresionante. Lo que dicen que fue increíble cuando se celebraron los 200 años de la destilería, fue un espectáculo increíble, que fue a toda luz porque era un momento de presentar los 200 años, presentar la nueva destilería a quienes no habían ido, un espectáculo increíble. Algo curioso de esta destilería que, bueno, muchos dicen que es ostentar algo de manera innecesaria. Tradicionalmente las destilerías de Escocia son mucho más rurales, son mucho más básicas en el sentido de que, bueno, están enfocadas en la producción, en otras cosas, y quizás no tanto en ser ostentosas, porque, digamos la verdad, o sea, es una destilería ostentosa cuando vos generás este centro de visitantes tan distinto, tan llamativo y a través de tus botellas tratás de transmitir ese concepto de lujo. Hay a mucha gente que no le gusta mucho, sienten que bueno, Macallan perdió en parte su esencia
al momento de producir whisky para dedicarse a ser más, quizás farandulero, es la palabra. Quizás es un poquito una marca farandulera. Y lo logró porque hoy hay mucha gente que no conoce mucho de whisky o que no sabe de whisky, pero sin embargo sí sabe que es un Macallan, sabe que es una marca prestigiosa, sabe que si tomás Macallan sos alguien cool o sos alguien culto o sos alguien que sabe de whisky en teoría. Hay una anécdota muy graciosa que me pasaba cuando tenía el bar. Cuando tenía el bar, Macallan era una forma de detectar si alguien sabía o quizás no sabía de whisky. Yo en la barra tenía quizás, en un momento llegué a tener hasta 50 etiquetas, 40, varía un poquito. Pero a veces pasaba que llegaban algunos clientes que claramente no eran muy entendidos en el mundo del whisky, pero bueno, al ver toda esa barra querían decir, "Ah, sé de whisky". Y llegaban y iban derecho al Macallan. Decían, oh, tenés Macallan. Esto sí que es un bar de whisky. Y era muy gracioso porque, bueno, el que era realmente entendido posiblemente no le llamara mucho la atención un Macallan 12 años. Iban a buscar otras botellas distintas que las había, o cosas diferentes, o leer otros detalles. Pero bueno, el que no sabía mucho veía al Macallan y, bueno, quería decir como que era un entendido del whisky y sabía que si tenías Macallan tenías buen whisky. Y en realidad es un poco una imagen que construyó, ¿no? De que personas que quizás no son tan entendidas en whisky, Macallan es sinónimo de lujo. Bueno, antes de elegir una botella de Macallan, que es la que vamos a destacar hoy, vamos a repasar un poquito lo que vimos y volvamos al título del video. Y el camino de Macallan es más que admirable, ¿no? O sea, inicia como una destilería rural y hoy es una marca global de las más importantes del mundo. Entonces, quizás el título es un poquito fuerte, de mendigo a millonario, quizás no era un mendigo, sí, hoy es un millonario, pero sí es verdad que tuvo un origen muy humilde, sí es verdad que tuvo momentos muy difíciles por los que transitar, al igual que tantas otras destilerías, pero lo hizo con su estilo. También es verdad que en esta historia vemos que cada paso que dio Macallan no fue sorteado al azar, sino que tuvo planificación, tuvo estrategia, tuvo una idea detrás, que es la que la llevó a posicionarse en el lugar que tiene hoy, y todo se hizo con un enfoque. Cuando se lanzaron al mercado por primera vez, cuando quisieron posicionar la marca en el lugar que hoy tienen, todo tuvo un pienso y todo tuvo un camino para lograr lo que hoy es esta gran marca de whisky. Es verdad que en el video me faltó nombrar algunas colecciones que son más conocidas, como por ejemplo la edición que hicieron para James Bond, cuando llega el aniversario, que esa fue muy conocida, sobre todo por, bueno, por el personaje que estaba detrás de las botellas. Incluso aparecieron en una película de James Bond, aparecieron en series. Macallan buscó posicionarse a través del cine, a través de las películas, a través de las series muy conocidas. Trató de posicionar su marca y creo que lo logró. Otra colección que estuvo buena fue la de 1824, donde, bueno, deciden acá no declarar la edad de sus whiskies, pero también fue muy representativa. El Amber era un whisky que me gustaba mucho y que, bueno, hoy ya no se consigue, es difícil de encontrar. Y la botella de hoy es Macallan 10 años Cask Strength. Es un whisky que no lo van a encontrar, es un whisky que lo probé gracias a la generosidad de Santi, un amigo. Es una edición de los años 90. Es un whisky que tiene 58,1% de alcohol. Es un cask strength, naturalmente, sin filtro en frío, sin colorante, del sello de Macallan, básicamente. Un whisky añejado exclusivamente en barricas de Jerez y que, bueno, que hoy no se consigue. Son esas ediciones que ya no se producen de esa forma, no hacen de otros estilos Macallan. Y es un poco eso, les decía, es una edición de los años 90, que hoy ya no se produce y que quizás la gente añora de Macallan este tipo de cosas. Creo que hoy una botella de esas se puede conseguir a unos quizás $1000 o algo parecido. Así y todo, no es el whisky más caro que probé de Macallan. Probé la edición famosa de los 200 años, que creo que vale unos $2000, unos 2000 euros. Pero son productos completamente diferentes, ¿no? O sea, el 200 años es un producto mucho más comercial, con una gradación alcohólica mucho más baja, mucho más ligero. Y ese 10 años, Cask Strength, añejado exclusivamente en barrica de Jerez, tiene una potencia y una calidad que realmente es envidiable. O sea, es un producto que no creo que vuelva a tomar y lo voy a extrañar. Creo que es un claro caso donde podemos entender que no siempre el whisky más caro es el mejor. No siempre el whisky mejor presentado es el mejor. A veces una botellita un poquito vieja, rústica, esconde algo adentro que
que vale la pena probar. Y bueno, hasta acá llegamos con la historia de Macallan, una destilería con una gran historia, con un presente fabuloso, sobre todo para sus inversores, y que bueno, da que hablar, ha hecho que el single malt gane el terreno en personas que quizás nunca hubieran probado un whisky un poquito más rústico, menos elegante, y sin embargo lo ha hecho. Bueno, espero que hayan disfrutado del video, espero que sigan siendo parte de la nación del whisky. Déjenme sus comentarios, qué Macallan les ha gustado, cuál han probado, cuál les llamó la atención y de qué otra destilería les gustaría que hable, de cuál les gustaría conocer su historia, y vamos a estar repasándola. Suscríbanse quienes aún no lo están y nos vemos pronto en la Nación del Whisky.